Bueno, muy buenas tardes muchachos para todos. Este video lo realizo con el fin de corregir la guía de trabajo número 3, de trabajo en casa número 3 del área de ética. Entonces, sin muchos preámbulos, simplemente recordarles que debían leer un texto de David Hume acerca del sentimentalismo ético o el emotivismo moral, que es la misma cosa. Miremos la primera pregunta. Dice, Hume intenta encontrar cuál es el fundamento de la moral. Se encuentra entre dos opciones. ¿Cuáles son? Bueno, ahí lo mencionaba perfectamente al comienzo del texto. El fundamento de la moral se encuentra o en la razón o en el sentimiento, dice Hume, en una de las dos. Muy bien. Segunda pregunta, bueno, simplemente la voy a leer. Por lo demás, la moralidad no se ocupa del ámbito del ser, sino del deber ser. No pretende describir lo que es, sino prescribir lo que debe ser. Es decir, la moralidad pretende mandar, ordenar, decirnos cómo actuar, decirnos qué hacer. La razón, en cambio, pretende mostrarnos cómo es el ser, cómo son las cosas, qué es, qué no es, qué tiene existencia y qué tipo de existencia. Son dos cosas diferentes. Pero de la simple observación y análisis de los hechos, no se podrá deducir nunca un juicio moral, es decir, lo que debe ser, es lo que dice Hume, ¿no? Es ilegítimo pasar de observar los hechos objetivamente, que es lo que hace la razón, a prescribir, a mandar, a decir esto debería ser de este modo o del otro, y a eso se le llama la falacia naturalista. Yo les ponía ahí un ejemplo y ustedes debían hacer otro, así que simplemente quiero recordarles mi ejemplo. Javier pidió perdón a su hermano cuando le quitó el juguete. Se describe un hecho. El juicio moral es, las personas deberían pedir perdón. Según Hume, la razón no llega a ese tipo de juicios morales. La razón simplemente describe hechos, estudia la realidad objetivamente como es, mas no se atreve a prescribir, a mandar, a decir cómo deberíamos actuar. Lea con atención el texto del literal B. Las distinciones morales no proceden del conocimiento de relación de ideas. El literal B estaba por acá, era esta parte. No era tanto tampoco, está por acá. Bueno. Y luego construya el modus tollens. Miren yo cómo lo escribí, les recuerdo. Un modus tollens tiene la siguiente estructura. Si P, entonces Q. En la segunda premisa se niega Q, se niega el consecuente y por lo tanto en la conclusión se niega el antecedente. Muy bien, vamos a ver dónde está si, mírenlo aquí, y dónde está el entonces. Antecedente, consecuente. Esto lo dice Hume en el texto, en el literal B. Lo único que hice yo fue organizarlo y era lo que ustedes también debían hacer. Si este tipo de relaciones, y lo pongo aquí entre paréntesis, relaciones de ideas, que es objeto de conocimiento de la razón, es decir, la razón estudia, mejor dicho, la razón llega al conocimiento de dos formas, dice Hume. Una a través de las sensaciones, ¿no? De la sensación primera o de la impresión primera que deja la realidad en los sentidos. Y dos, y a eso lo llama Hume las cuestiones de hecho. Y Hume dice que la segunda forma es a través de las relaciones de ideas, es decir, el ser humano con su entendimiento crea a partir de esas experiencias que tiene de la realidad, ideas en su mente y las relaciona de ciertos modos, ¿no? Relación de contigüidad, relación de semejanza, de diferencia, relación de causa y efecto. Y de esas relaciones también saca, dice Hume, conocimiento. Entonces dice Hume, bueno, si la razón fuera la que determinara qué es lo bueno y qué es lo malo, o determinara la moralidad, entonces debería también la razón encontrar relaciones de hecho en la moralidad, relaciones de ideas. Entonces por eso dice la premisa 1, si este tipo de relaciones, las relaciones de ideas, se dieran en el ámbito moral, ¿qué consecuencia traería? Dice Hume. Entonces encontraríamos en las cosas, así como las encontramos en las personas, relación de semejanza, por ejemplo. Pero, este pero indica que vamos a negar. ¿Qué vamos a negar? Vamos a negar el consecuente, vamos a negar esto. Vamos a negar, o Hume niega que haya relaciones de semejanza. Pero no es así.
pues no juzgamos de mala a una tormenta cuando arrasa con una ciudad, por ejemplo. En cambio, sí juzgamos de malo a un hombre que roba a otro. Entonces, dice Hume, si la moralidad o la razón juzgara la moralidad a través de relaciones de ideas, entonces encontraríamos, por ejemplo, una relación de semejanza entre lo que hacen los seres humanos y lo que pasa con las cosas o con las fuerzas de la naturaleza. Pero Hume lo niega y lo niega con un ejemplo y dice, miren que no encontramos esa relación de semejanza, porque aún actuando el hombre y la naturaleza del mismo modo, es decir, negativamente, dejando una secuela de daños, un hombre que roba a otro deja una secuela de daño, una tormenta que arrasa una ciudad deja una secuela de daño. Ahí debería haber una semejanza, pero en la moralidad, mientras se tilda de malo a este hombre, no se tilda de mala a la tormenta. Entonces dice Hume, démonos cuenta que entonces, en la conclusión, por lo tanto, la moralidad no está ahí, es decir, en las relaciones de ideas, es decir, en la razón, porque es la razón la que llega al conocimiento a través de relaciones de ideas. Y él demostró que la moralidad no actúa de ese mismo modo. Por lo tanto, no solo negó que la moralidad no actúe a través de las relaciones de ideas, sino que la moralidad entonces no está en la razón. Así no diremos hay una relación de acto-consecuencia en la maldad, ¿no? Semejanza entre las consecuencias dañinas de lo que hace el hombre y lo que hace la naturaleza, pues en ambos casos, aunque hay tal relación, no juzgamos del mismo modo. Entonces, ahí hay una relación, uno ve que las consecuencias son dañinas del hombre que roba, las consecuencias son dañinas de la tormenta, pero la moralidad no los juzga como semejantes. Cuando la razón sí los juzgaría en ese caso como semejantes, en el sentido que hay una acción y hay una consecuencia dañina. ¿A qué conclusión llega Hume acerca de la pregunta que intenta responder? ¿Qué pregunta intenta responder? La primera, ¿no? La que dijimos aquí al comienzo. Intenta encontrar cuál es el fundamento de la moral. Esa es la pregunta que él intenta responder. ¿Y a qué conclusión llega? Explique, ¿no? Yo encontré un silogismo disyuntivo. Les recuerdo la estructura del silogismo disyuntivo. Primera premisa, hay dos alternativas posibles divididas por la letra O, que es la letra que indica disyunción, separación, contrariedad. En la premisa 2 se niega una de las dos y en la conclusión, por lo tanto, en conclusión, se afirma la que queda. Entonces, premisa 1, esto está en el texto, yo lo que hice fue organizarlo aquí. La moralidad se funda en la razón o en el sentimiento. Con esto comenzamos, fue la primera pregunta. Fue la primera pregunta, así que por supuesto que está en el texto. Aquí está la O, ¿no? O se funda en la razón o se funda en el sentimiento. Una de las dos. Premisa 2. Ya está claro que la razón no es su fundamento. ¿Por qué está claro? Mírenlo aquí, en la pregunta 3 dejamos claro, Hume deja claro que no está en la razón el fundamento de la moral, ¿no? No es a través de la razón que juzgamos lo que es bueno y lo que es malo. Y aquí lo explico, pues la razón se ocupa del conocimiento de los hechos fríos o de la relación de ideas. Ya probó que la moral no actúa de este modo. ¿Dónde lo probó? Aquí en la tercera pregunta. Por lo tanto, en la conclusión queda la otra alternativa. Ya negamos que el fundamento sea la razón. ¿Cuál queda? El sentimiento. Por lo tanto, es el sentimiento su fundamento. A esa conclusión llega Hume en ese texto. Y la última, la quinta, ¿nos conduce la postura de Hume a un relativismo moral? Ah, no, yo estaba diciendo que era la última, pero no lo es. Voy a dejar este video así para que no queden tan largos.